Lo que la mente humana puede imaginar y creer, lo puede lograr. Pero ¿y si lo que tu mente cree es miedo? ¿Y si lo que ha concebido es inseguridad? En ese caso, lo que logras es precisamente lo que más temes. ¿Alguna vez te has dado cuenta de que el miedo no necesita derribarte para detenerte? Solo necesita convencerte de que no lo intentes. Y así es como miles de personas pasan toda su vida atrapadas, creyendo que todavía no están listas, que necesitan esperar el momento perfecto, el valor adecuado, la señal correcta. Pero esa señal nunca llega. Hoy entenderás cómo transformar la inseguridad en fortaleza, exactamente como lo hizo Napoleon Hill, cuando lo perdió todo y tuvo que empezar desde cero. El miedo rara vez grita, susurra, se disfraza de prudencia, de lógica, de mejor esperar un poco más. Y ahí es exactamente donde gana. No necesita derribarte, solo necesita convencerte de que no lo intentes. ¿Cuántas veces te has sorprendido pensando que todavía no era el momento adecuado, que necesitabas prepararte más, ahorrar más dinero, ganar más confianza? Y mientras tanto, pasó el tiempo y nada cambió. Una investigación del Instituto Nacional de Salud Mental muestra que el cerebro reacciona de la misma manera ante amenazas reales e imaginarias. En otras palabras, sientes miedo por algo que ni siquiera ha sucedido, y ese miedo es suficiente para paralizar tus acciones y crear un ciclo de autosabotaje. Napoleon Hill vivió este ciclo en carne propia. Después de dedicar años a estudiar a los grandes genios de su época, lo perdió todo: reputación, plata y propósito. Fue una caída que rompe la fe de cualquiera, pero en el silencio de la derrota descubrió una poderosa verdad. El fondo no es el final, sino el punto de partida. Hill se dio cuenta de que el miedo no era el enemigo, sino el maestro. Entendió que si tenía la valentía de enfrentarlo, podía transformar el dolor en sabiduría y la duda en dirección. Fue de esta experiencia que nació Piensa y hazte rico, un libro que habla no solo de riqueza financiera, sino del valor de pensar diferente cuando todo a tu alrededor parece derrumbarse. ¿Cuántas veces también creíste que el miedo era una señal para detenerte, cuando en realidad era un llamado a seguir adelante? Cada vez que te echas para atrás, el miedo gana terreno. Se alimenta de la inercia, de la espera, del aún no es el momento. Y la verdad es que nunca desaparecerá del todo. Solo cambia de forma, esperando la próxima oportunidad para paralizarte. Por eso, Hill solía decir que nuestras limitaciones no están en el mundo exterior, sino en nuestra forma de pensar. No es el obstáculo lo que te frena, es la idea de que es insuperable. Piensa en las veces que te miraste al espejo y pensaste, esto no es para mí. ¿Cuántas veces has repetido frases como, no soy lo suficientemente bueno, eso es solo para unos pocos afortunados, ya perdí mi tiempo? Estas creencias, repetidas en silencio, se convierten en los barrotes invisibles de tu mente. Y así es como el miedo conquista. No necesita probarte que vas a fracasar, solo necesita convencerte de que intentarlo es inútil. Pero el miedo no es un hecho, es una construcción mental. Y toda construcción puede deconstruirse. La ciencia ya ha demostrado que el cerebro es plástico. Se remodela a sí mismo según las experiencias y los pensamientos que elegimos cultivar. Esto significa que cada vez que actúas, incluso con miedo, literalmente estás reprogramando tu mente. Te estás enseñando a ti mismo que el dolor no es insoportable, que la incertidumbre no es fatal y que el error no define quién eres. Hill solía decir que el miedo es como una sombra. Parece gigantesco cuando huyes de él, pero se disipa cuando te acercas. Aprendió esto no en sus días de gloria, sino en los días oscuros, cuando todo parecía perdido. Y es precisamente en ese punto, cuando enfrentas el miedo de frente, que empieza la verdadera transformación. Es ahí donde dejas de ser prisionero de la duda y te conviertes en el creador de tu propio valor. Y ahora, pregúntate honestamente, ¿cuántas oportunidades ya dejaste pasar por miedo al qué dirán? ¿Cuántos sueños guardaste en el cajón porque creíste que aún no era el momento adecuado? Y si eso que llamas falta de tiempo es solo miedo disfrazado de razón.
Piensa en esto, porque mientras esperas a que el miedo se vaya, la vida no te espera. ¿Cuántas veces te has dicho, empezaré cuando esté listo? Esta frase, que parece prudente, es en realidad una trampa disfrazada de sabiduría. Esperar el momento adecuado es el mayor ladrón de oportunidades que existe, porque la verdad es simple, nunca te sentirás completamente preparado. La confianza no es un requisito previo para la acción, es su resultado. Es como un músculo, solo se fortalece cuando se usa. Según una investigación de la Universidad de Scranton, el 92% de las personas no logran sus metas de año nuevo, y no se debe a la falta de talento o inteligencia, sino al miedo. Miedo al fracaso, miedo al juicio, miedo a descubrir que pudieron haber ganado pero eligieron no intentarlo. Napoleon Hill observó este mismo patrón en las grandes figuras que estudió. Ninguno esperó a que llegara el valor antes de empezar. Empezaron temblando. Hill vio en Andrew Carnegie, su mentor, un ejemplo vivo de esto. Carnegie nació en la pobreza, sin acceso a educación y sin garantías de éxito, pero poseía un principio que transformó su vida. Actúa antes de sentirte listo. Empezó entregando telegramas a pie, sin saber que ese simple paso lo pondría en el camino para convertirse en uno de los hombres más ricos de la historia. No esperó la confianza, la construyó a través de la práctica, un riesgo a la vez, una decisión al día. Y lo más interesante es que la ciencia confirma esta lógica. El cerebro humano necesita experiencias para reconfigurar sus respuestas emocionales. Cada vez que actúas, incluso sintiéndote inseguro, le estás enseñando a tu mente que el miedo no es un enemigo mortal. Así nace la autoconfianza, no en la comodidad de la teoría, sino en la incomodidad de la práctica. El mismo estudio mostró que las personas que actúan consistentemente desarrollan una percepción más realista de sí mismas y exhiben menores niveles de ansiedad, porque dejan de depender de certezas y empiezan a confiar en su propia capacidad de adaptación. Piensa en cuántas veces tuviste una idea emocionante y minutos después, una voz interna empezó a cuestionar. ¿Y si fallo? ¿Y si no funciona? ¿Y si se ríen de mí? Esta es la trampa del análisis sin acción. La idea pierde fuerza, el entusiasmo se convierte en culpa y terminas convenciéndote de que no era el momento adecuado. Y cuantas más veces repites este patrón, más fuerte se vuelve. El miedo, alimentado por la espera, crece en silencio, pero cuando es enfrentado por la acción, empieza a perder su poder. Cada pequeña acción que tomas, incluso sin saber el resultado, es una declaración a tu subconsciente. Confío en mí. Y esa confianza lo cambia todo. Tu forma de hablar, de comportarte, de tomar decisiones y de enfrentar el mundo. Es el mismo proceso que experimentó Napoleon Hill. Cuando escribió Piensa y hazte rico, no tenía garantías de éxito ni apoyo financiero. Simplemente decidió actuar, y fue el movimiento lo que le trajo claridad. Por lo tanto, el mayor error no es intentar y fallar. El mayor error es esperar hasta sentirte listo. La claridad que buscas no vendrá de la duda, sino de la experiencia. El miedo no desaparece antes de la acción, desaparece gracias a ella. Y si hay algo que has estado posponiendo, esa llamada, ese proyecto, ese primer paso, este es el momento. Hazlo incluso con miedo, porque cada vez que actúas, el miedo se encoge y la confianza crece. Así que aquí está el desafío. Durante los próximos 7 días, haz algo que el miedo te haya estado impidiendo hacer. Puede ser algo pequeño, una conversación, una decisión, un intento, pero hazlo. Al 8º día mira hacia atrás y date cuenta. El miedo no se fue antes, se disipó cuando te moviste. Ese es el secreto de los que ganan, no esperan el valor, lo crean. El fracaso es uno de los espejos más grandes del alma. Refleja no lo que perdiste, sino lo que aún necesitas aprender. Desde chicos a la mayoría se nos enseña a temer a los errores, a avergonzarnos de caer, a esconder nuestros defectos. Crecemos escuchando que el fracaso es sinónimo de debilidad, que el error mancha la reputación, que el fracaso es una parada final.
Pero la verdad es lo contrario. El fracaso es solo una coma en medio de tu historia. Es el punto donde la vida pregunta, ¿sigues creyendo en ti? Y la respuesta que des a esa pregunta determina el resto de tu camino. Napoleon Hill descubrió esta verdad de la forma más dolorosa posible. Después de años de trabajo e investigación, se encontró sin dinero, sin apoyo y sin rumbo. Fue perseguido, desacreditado y casi olvidado. Cualquiera se habría rendido. Pero Hill no interpretó el fracaso como el final, sino como el inicio de algo nuevo. Entendió que cada derrota llevaba una lección oculta y que su deber era encontrarla. De este entendimiento nació una de las enseñanzas más poderosas que dejó. Toda adversidad lleva consigo la semilla de un beneficio equivalente o mayor. Y de esta semilla floreció Piensa y hazte rico, un libro que inspiró a millones porque nació no de la victoria, sino de la caída y del valor de empezar de nuevo. El problema es que la mayoría de la gente nunca riega esa semilla. Ven el fracaso como una sentencia, no como un terreno fértil. Se detienen ante el dolor, sin darse cuenta de que es precisamente el dolor el que forja el carácter, fortalece la mente y despierta el verdadero potencial. La investigación en psicología conductual confirma que el cerebro humano desarrolla resiliencia cuando se expone a la adversidad. Es el contacto con el error, con el rechazo, con la frustración, lo que crea la capacidad de seguir adelante. Huir del fracaso es lo mismo que frenar el propio crecimiento. Piensa en las veces que algo salió mal y lo interpretaste como un castigo. Un negocio que no funcionó, una relación que terminó, un proyecto que no salió como esperabas. Y si en vez de verlo como un final, lo hubieras visto como una lección. Porque eso es el fracaso en realidad, un maestro disfrazado. Te enseña lo que la victoria no puede. Cuando te va bien, solo confirmas lo que ya sabías. Cuando te equivocas, aprendes lo que te hacía falta saber. Alexander Graham Bell, el inventor del teléfono, es un ejemplo clarísimo de este principio. Antes de revolucionar el mundo, se burlaban de él, lo ignoraban y le destrozaron infinidad de prototipos. Cada revés se sentía como una puerta que se cerraba, pero en realidad eran escalones en el mismo camino. Él no veía los errores como muros, sino como bloques para construir. Y esa distinción es precisamente lo que separa a los que triunfan de los que se rinden, el significado que cada persona le da a la caída. Hill solía afirmar que la derrota temporal es el instrumento de la naturaleza para poner a prueba la perseverancia humana. Y si observas con atención, te darás cuenta de que los momentos más transformadores de tu vida nacieron de algo que, a primera vista, parecía un fracaso. Ese rechazo que te obligó a buscar algo mejor. Ese error que te forzó a pensar de otra manera. Esa pérdida que te enseñó a valorar lo que de verdad importa. Durante la Gran Depresión, Hill pasó días en los que apenas tenía para comer. La humillación, la desesperación y el miedo eran compañeros constantes. Pero fue ahí, en ese frío suelo de incertidumbre, donde se dio cuenta de que el fracaso no es lo contrario del éxito. Es su cimiento. Sin fracasar, no hay crecimiento. Sin una caída, no hay fuerza. Y sin errores, no hay sabiduría. La ciencia moderna lo confirma. Estudios sobre la resiliencia emocional revelan que las personas que confrontan y procesan de forma constructiva sus tropiezos demuestran niveles más altos de bienestar y rendimiento a largo plazo. Aprenden a usar el dolor como combustible, no como una cadena. El fracaso no los define, los refina. Ahora, reflexiona sobre algo que tú percibas como un fracaso en tu propia vida. Quizá un sueño que nunca se materializó, una oportunidad que se te fue de las manos. ¿Y si ese fracaso no fue el final, sino el principio de algo más grande que todavía no puedes ver? ¿Y si solo te estaba moldeando para algo que exige la versión más fuerte de ti? Esto fue lo que Hill entendió, que la vida no te castiga, te prepara. La diferencia entre el perdedor y el ganador no reside en el número de caídas, sino en el número de nuevos comienzos. Los que se rinden creen que un error es el fin.
Los que ganan entienden que un error es un ensayo, y cada vez que te levantas después de caer, algo dentro de ti cambia. Empiezas a verte capaz. Te demuestras a ti mismo que no es el fracaso lo que te define, sino la respuesta que le das. Y es esta respuesta la que transforma el miedo en fuerza, el dolor en sabiduría y el fracaso en combustible. Porque, en última instancia, cada caída es una oportunidad disfrazada. Depende de ti decidir si la tratarás como un fin o como el principio de tu próxima victoria. La confianza no proviene de la seguridad, surge del movimiento. No aparece en los días tranquilos, sino en esos momentos en los que decides actuar aunque te tiemblen las piernas, cuando todo dentro de ti te grita que esperes un poquito más, pero tú das el paso de todos modos. Es en ese instante cuando la autoconfianza empieza a forjarse, no como una idea, sino como prueba viviente de que eres capaz. La Asociación Americana de Psicología ha demostrado que la autoeficacia, definida como la creencia en la capacidad de uno mismo para actuar, se fortalece cada vez que enfrentamos un desafío, aunque sea uno chiquito. Esto significa que cada vez que actúas a pesar del miedo, estás entrenando tu cerebro para entender que el peligro no es tan grande como parecía. Estás, poco a poquito, reprogramando tu mente para responder con valentía donde antes había duda. Napoleon Hill creía que el miedo solo tiene poder cuando encuentra pasividad. Sostenía que el secreto del progreso humano siempre ha residido en un principio bien sencillo: actúa primero, cree después. La valentía no es la ausencia de miedo, es la decisión de seguir adelante, incluso con su presencia. Y esta decisión lo cambia todo. Porque mientras el miedo te paraliza, la acción te libera. La mente no puede mantener dos emociones opuestas en equilibrio. Cuando te mueves, el miedo pierde su agarre. Cuando dudas, crece. Theodore Roosevelt vivió esta verdad antes de llegar a ser presidente de Estados Unidos. Nació débil, asmático, tímido y con limitaciones físicas. Era la antítesis de la imagen de un líder. Pero decidió conscientemente reescribir su propia identidad. Empezó a exponerse a la incomodidad, realizando actividades físicas intensas, enfrentando debates acalorados y, sobre todo, obligándose a actuar incluso cuando sentía miedo. No esperó el momento adecuado. Él creó el momento. Con el tiempo, esta disciplina transformó no solo su cuerpo, sino también su mente. Roosevelt demostró, como afirmaba Hill, que la confianza es el resultado acumulado de pequeñas acciones audaces repetidas con el tiempo. ¿Cuántas veces te has esperado a sentirte listo para actuar? ¿Cuántas oportunidades has perdido porque creíste que todavía no era el momento? La verdad es que el miedo no desaparece con el tiempo, se alimenta de la espera. Cada día que pospones el paso que sabes que necesitas dar, fortaleces la voz de la duda. Pero cada vez que actúas, aunque el resultado no sea perfecto, te mandas un mensaje poderoso a ti mismo. Confío en mí. Y esa es la clase de energía que le cambia la frecuencia a tu vida. Hill decía que el valor no es algo que encuentras, es algo que construyes, y se construye precisamente en los momentos en que el miedo parece más grande. Porque es cuando decides actuar, incluso sin garantías, que descubres que eres mucho más fuerte de lo que imaginabas. La acción tiene un efecto casi mágico en la mente. Interrumpe el ciclo de preocupación y transforma la ansiedad en claridad. Dejas de preguntar ¿y si sale mal? Y empiezas a pensar ¿qué puedo aprender de esto? Este cambio es lo que separa a los que viven soñando de los que viven logrando. Hay gente que se la pasa toda la vida esperando a que el miedo se les pase antes de dar el primer paso. Esperan que la valentía aparezca de repente, como un rayo divino, pero no llega. La valentía no se te regala, se cultiva, y el primer paso, por chiquito que sea, es siempre el más importante porque rompe el patrón de la parálisis. Cuando actúas, el miedo retrocede. Cuando continúas, el miedo desaparece. Y cuando miras hacia atrás y ves todo lo que has superado, pierde su poder para siempre. Napoleon Hill observó esto claramente cuando estudió a cientos de líderes y emprendedores
que lograron el éxito en medio de la incertidumbre. Ninguno de ellos comenzó con una confianza total. Empezaron con acción, porque entendieron que el miedo no desaparece con el tiempo, sino que se disuelve con el movimiento. El miedo es una sombra. Cuanto más huyes de ella, más grande parece. Pero si caminas hacia la luz de la acción, se encoge hasta que se esfuma. La confianza no es algo que recibes como premio, es algo que te ganas con práctica constante. Es como entrenar un músculo invisible. Con cada desafío enfrentado, crece. Cada vez que cumples una promesa que te haces a ti mismo, se fortalece. Y llega un punto en que el miedo que antes te controlaba se convierte simplemente en un recordatorio de cuánto has evolucionado. Por lo tanto, si hay algo que has estado posponiendo, algo que sabes que debe hacerse pero el miedo te lo impide, hazlo ahora. Da el primer paso, aunque sea uno chiquito, aunque te tiemblen las piernas, porque el miedo solo sobrevive en la inmovilidad. En el movimiento se disuelve, y cuando desaparezca, te darás cuenta de que la valentía siempre estuvo ahí, dentro de ti, solo esperando a que empezaras a moverte. Hay un miedo que casi nadie admite, el miedo a destacar. Suena extraño, ¿verdad? La gente dice que quiere éxito, libertad, reconocimiento, pero muy en el fondo, muchos se autosabotean porque asocian el crecimiento con perder algo. Perder aceptación, comodidad, la rutina que conocen. ¿Cuántas veces te has dado cuenta de que empezaste a progresar en un área y de repente sentiste una fuerza invisible jalándote para atrás? Es el miedo a salirte del montón, el miedo a que te juzguen, el miedo a no saber manejar tu propio poder. Napoleon Hill llamó a esto autosabotaje inconsciente y dijo que es uno de los mayores enemigos silenciosos del éxito. Este miedo es sutil, no grita, se disfraza de modestia o precaución. Empiezas a pensar, quizá me estoy moviendo muy rápido, a lo mejor todavía no me merezco esto, ¿y si funciona y no sé qué hacer con tanto? Y entonces, sin darte cuenta, empiezas a bajarle a tu propio ritmo, a dudar de decisiones que antes te parecían seguras. La mente crea pequeñas justificaciones que parecen razonables, pero tienen un solo objetivo: mantenerte donde estás. La neurociencia explica este fenómeno. El cerebro humano está programado para buscar lo familiar, no la felicidad. Prefiere lo predecible, aunque te cause sufrimiento, a algo nuevo que podría generarte crecimiento. Napoleon Hill experimentó esta fuerza cuando Andrew Carnegie lo invitó a entrevistar a los hombres más exitosos de la época y a crear una filosofía del éxito. Casi se negó. Tenía miedo de no estar a la altura, miedo de ser solo un escritor más. Pero Carnegie le hizo ver que el verdadero fracaso sería decirle no a su propio destino. Hill aceptó, y ese sí cambió el curso de su vida y el de millones de personas más. Es curioso cómo este patrón se repite en la gente común. Alguien empieza a prosperar y, sin darse cuenta, le baja a su propia luz para no molestar a los demás. Empieza a sobrejustificarse, a pedir permiso para ser quien es. Esta culpa por el éxito es más común de lo que parece. Un estudio de la Harvard Business Review reveló que casi el 70% de la gente exitosa experimenta lo que se conoce como síndrome del impostor, esa sensación constante de no merecer lo que ha logrado. Y lo más trágico es que esa culpa los hace echarse para atrás, desperdiciando un potencial que podría inspirar a otros. Hill dijo que la única manera de superar esta resistencia interna es aceptar tu propio poder como una responsabilidad, no como una carga. Cuando entiendes que tu crecimiento no disminuye a nadie, al contrario, inspira, el miedo empieza a disiparse. El éxito ya no se trata de separarse, se convierte en un faro que ilumina. Piensa en cuántas vidas han sido impactadas porque alguien tuvo el valor de sobresalir. Inventores, artistas, emprendedores, maestros espirituales. Cada uno de ellos en algún momento sintió miedo de ser demasiado, pero entendieron que esconder su talento es una forma de egoísmo. El mundo necesita lo que llevas dentro. Y aquí hay un detalle poderoso. La verdadera humildad no es hacerte menos,
es reconocer tu propia grandeza y ponerla al servicio. El miedo a sobresalir a menudo viene de una creencia limitada de que el éxito es sinónimo de vanidad. Pero Hill nos recuerda que el éxito es sinónimo de contribución. Cuando tú creces, creas oportunidades para que otros también crezcan. Es como encender una vela. No pierde su propia flama por encender otras, solo multiplica la luz. Así que, si te da miedo sobresalir, recuerda esto. Querer ganar no es arrogancia, es valor. Desear la abundancia no es ego, es conciencia. Cada vez que eliges limitarte para evitar el juicio, estás negando el regalo que se te dio. Y la vida no recompensa a quienes esconden su brillo, sino a quienes lo usan para iluminar el camino de los demás. Haz una prueba sencilla. Durante los próximos 7 días, observa cada vez que sientas el impulso de hacerte pequeño, de silenciar tu propia opinión, de no compartir una idea o de disculparte por algo bueno que hayas logrado. En cada uno de esos momentos, respira profundo y dite a ti mismo, tengo derecho a brillar. Puede parecer insignificante, pero es este tipo de afirmación lo que empieza a reprogramar tu subconsciente, porque cuando aceptas tu luz, el miedo pierde su poder, y es en ese instante cuando empiezas a vivir no solo con valor, sino con propósito. El miedo no es tu enemigo, es simplemente una señal de que estás creciendo. Cada vez que sientas esa presión en el pecho, ese impulso de echarte para atrás, recuerda, es tu yo antiguo tratando de mantenerte atrapado en tu zona de confort. Y es justamente en ese instante cuando necesitas seguir adelante, porque cada vez que enfrentas el miedo, no solo ganas una batalla interna, das un paso real hacia la persona que naciste para ser. El valor no es la ausencia de inseguridad, es la decisión de avanzar a pesar de ella. Así es como transformas el miedo en movimiento, la duda en acción y la inseguridad en fuerza. Y si has llegado hasta aquí, ya diste un paso adelante de la mayoría. Sigue adelante. El próximo video que aparecerá en tu pantalla te guiará aún más profundo en este proceso de maestría personal y expansión, ayudándote a subir otro escalón en la evolución de tu sabiduría y a ser un 1% mejor de lo que eres ahora mismo. Gracias por estar aquí, por tener el valor de buscar tu mejor versión, y nos vemos en el próximo video.